así cambiar la historia. En las venas corre la sangre, la del color de esta situación. Rojo de la sirena de la emergencia que es volver a tu habitación. Mis besos no te merecen, de antes que todo esto empiece. No tengo los huevos, confieso, mi miedo no tiene remedio y caemos de nuevo. Afuera hay que esquivar el fuego artificial, ese que quema lo que no soy. Si yo no soy ese, no quiero ser más ese, por favor. Fobia, no puedo tener más novia. No quiero arruinar otra historia. Mejor matar al rey, borrarle la memoria. Novia, no quiero tener más fobia. No puedo perder la memoria. Mejor matar al rey y así cambiar la historia. Baby, dámelo, hey, baby, dámelo, porque ya no me lo creo yo, a ver si te lo crees vos. Si te miento en la cara y te digo que te amo, si prometo esta mierda, después no perdonamos. No quiero ver, no quiero escuchar, ya sé todo lo que sé, porque no para de hablar. Siempre me pedí perdón y no te quiero perdonar, porque los errores me muestran que ya no vas a cambiar. Hey. Give me all my love, oh, give me all my love. Todo lo que quiero siempre se me parte en dos. Mambo dos, por favor, duele mi caparazón. Ya no tengo más canción, no, ya no quiero más, ya no quiero más. Fobia, no puedo tener más novia. No quiero arruinar otra historia. Mejor matar al rey, borrarle la memoria. Novia, no quiero tener más fobia. No puedo perder la memoria. Mejor matar al rey y así cambiar la historia. Es momento de cambiar nuestro estilo de vida, de amigarnos con el medio ambiente, de ganarle al tiempo, de sonreírle al tránsito, de viajar sin preocupaciones, de sentirnos bien, de seguir adelante y disfrutar lo nuevo. Por eso en Frávega Hoy me desperté con sed, no era de bebida, era de poder. Hoy me desperté con sed, no era de bebida, era de poder. Poder contarle, poder decirle, oírle hablarme, divertirse. Que cuente alguna de la oficina, o bien que piensa de la Argentina. Hoy me desperté con sed, no era de bebida, era de poder. Hoy me desperté con sed, no era de bebida, era de poder. Poder besarle algún pensamiento, chuparle un rato un sentimiento. Saber qué opina, de qué trabaja, también del barrio, de dónde baja. Lo adentro, yo me fijo en lo de adentro. Lo adentro, lo que más me gusta es lo de adentro. Lo adentro, yo me fijo en lo de adentro. Lo adentro, lo que más me gusta es lo de adentro. Lo que más me gusta. Hoy me desperté con sed, no era de bebida, era de poder, yeah. Hoy me desperté con sed, no era de bebida, era de poder. Poder quedarme lejos del móvil y hacer del beso mi nuevo hobby. Clavarle visto entre la
Buenas tardes, muy bienvenidos nuevamente a esta transmisión por @Estudio41 Educación. Queremos darle la bienvenida a todos los que como siempre participan del otro lado de la pantalla, fieles ahí. Les damos las gracias a todos ustedes y les recordamos que pueden sintonizarnos a través de, así como la radio, esto casi sería, ¿no? Sintonizarnos a través de nuestra plataforma, que es la que nos están viendo ahora, @Estudio41 Educación, como plataforma educativa, o si no también a través de nuestro Facebook Live, que también es @Estudio41 Educación. También algunas veces nos van a encontrar como @Artevive retransmitiendo este vivo. Hoy tenemos una programación especial para contarles brevemente, los voy a presentar. Como siempre vamos a tener en pantalla a Nico, nuestro orador de la casa. Y del otro lado también nos vamos a encontrar con Nicolás Mazón, con quien vamos a estar hablando de la temática de la iluminación como recurso en los escenarios que frecuentamos, ¿no? En nuestro trabajo. Así que ya se van a presentar por ellos mismos. Sin más ni menos, les voy a dar la bienvenida y los voy a traer a la pantalla. Bien. Ahí estamos en vivo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien, Nacho? Espectacular. Genial. ¿Cómo andan todos ahí del otro lado? Siempre acá también Javi, en algún lugar nos está mirando y nos está escuchando. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andan todos y todas por ahí? ¿Todo bien? Bueno, ojalá que muy bien. No nos van a responder. No nos van a responder. Que Javi va a estar ahí leyendo, así que todos y todas los que quieran dejar mensajes, a medida que vayamos hablando lo vamos a ir respondiendo. Y bueno, estamos con Nico. Nico Iluminación, que tiene todo el techo ahí iluminado. Genio. Che, Nico, Sí. ¿cómo andás vos? Contanos un poquito ahí, cómo te sentís ahora, antes de charlar un poquito. Bien, bueno, al principio espero no estar tan nervioso, es todo muy nuevo, pero bueno, la idea hoy es hablar un poco sobre el rubro de la iluminación, un poco de historia, de artefactos, completo. Todo vivido desde mi módica opinión. Espero que les guste, es súper interesante, es un recurso súper para músicos, para cualquier tipo de artista, la luz influye un montón. Así que bueno, nada, yo estoy bien, estamos acá en casita, cuidándonos como se debe. Creo que estás mejor de lo que esperábamos. Bien. Escúchame. Sí. ¿Cómo? Vos en casa también cuidándote, supongo. Sí, también, y estamos todos acá en cuarentenados. Ya pronto nos vamos a juntar y la haremos de otra forma. Che, Nico, escúchame, ¿y cómo empezaste vos en la iluminación? ¿Cómo fueron tus principios ahí? ¿Cómo llegaste? Bien ahí. Al principio, bueno, de muy chico, yo noté que prestaba mucha atención a cada lugar que iba, a los artefactos, tanto de sonido como de iluminación. En aquella época, 2010, 2012, en mis primeras fiestas malones, estaba muy de moda, empezaba la iluminación LED, todos estos efectos RGB, multipunto, aparecían los primeros tachos LED, y bueno, a mí me llamaba mucho la atención eso. Empecé a trabajar en pequeñas fiestas, eventos, más que nada como DJ, pero siempre teniendo de cerca equipos de sonido e iluminación para poder hacer mi trabajo, entonces eso me hizo empezar a capacitarme, autodidacta. En el medio de este camino lo conocí a Nacho, que ahora está en el control, con quien trabajamos juntos. Y bueno, hubo un momento en el que empecé a orientar ese camino. Nacho va muy bien con el tema. Empezaste a trabajar de eso, ¿no? Porque acabaste de decir, sos DJ, también hiciste sonido, digo, después te metiste a la iluminación. Sí, fue todo muy como un juego, ¿no? Es difícil poner el punto en el que se convirtió en un trabajo. Pero realmente sí, yo recuerdo que cuando iba al colegio siempre me metía en los cuartuchos de sonido, ¿no? Todos los que nos gustan los cables, los equipos, recordaremos que en todo colegio siempre hay un cuartito, un mueble con mucho olor a humedad, entonces están todos los equipos, y ahí iba yo a poner el himno, a manejar un micrófono, a prender las luces,
Y bueno, así fue creciendo, se fue convirtiendo en un juego. Con el tema de DJ en algún momento comencé a laburar en eventos sociales, fui conociendo equipos, me fue llamando la atención. Tenemos un equipo muy de batalla que eran artefactos, era una mezcla entre artefactos caseros y algunos semi-pro. Teníamos para la parte de iluminación de pista, usábamos reflectores halógenos. Para el invierno Flash. vienen bárbaro. Claro, para el invierno vienen bárbaro, para el verano ni te cuento, bichos, un montón de bichos. Y entre ese reflector, algún que otro flash y algunos multipuntos de LED, hacíamos como la iluminación de pista. Sí. Pero bueno, el querer aprender un poco de iluminación y de todo este mundo, ¿no? Gigante, comenzó cuando, bueno, descubrí que con ciertos artefactos de control se podían generar otras cosas de lo que nosotros producíamos simplemente con llaves on-off para manejar esos efectos, ¿no? Fue como, Bien. o sea, que todo esto puedo hacer con este mismo artefacto. Así que bueno, de ahí nació la necesidad de aprender, las ganas de capacitarme y de... ¿Estudiaste solo o estudiaste en algún lugar? Al principio, durante esta etapa en la que iba al colegio y trabajaba y demás, siempre todo muy autodidacta, mucho Google, mucho YouTube, cuando recién empezaba. Y después me encontré que cuando terminé el colegio yo quería capacitarme, ya me venía acercando a algunos centros y demás, pero bueno, me encontré con que más que nada el tema de la iluminación acá en Argentina es muy difícil estudiarlo, en el sentido de que no hay muchas instituciones. Mira, claro. Por sobre todo, hablando de algo oficial. Y entonces, bueno, claro, llegaron mis 18, terminé el colegio y digo, bueno, venía muy bien de trabajo, o sea, estaba en ese ciclo en el que uno disfruta de lo que hace y se puede mantener, tiene su pesito, tiene su platito, entonces está bien. Al menos esas son como mis, como vivir de lo que me gusta y Claro, está bien, obvio. ok. Está perfecto. Disculpame, Y hay como un estereotipo, ¿no? En lo que vos decías recién, esto en las dificultades, que es qué difícil encontrar una carrera de iluminación o qué difícil es encontrar cursos, ¿no? Hay como si hubiera un estereotipo de que la forma de aprender es con las manos en el barro, cuando en realidad, como todo oficio que tiene que ver con la técnica, requiere de una cierta preparación. Claro. Sí, se me ocurre que hay carreras, por ahí, no sé, yo tengo amigos que han estudiado cine y dentro de la carrera por ahí tenés iluminación, no sé, digo, por ahí tenés teatro, tenés iluminación, pero no hay una carrera, como decís vos, que charlabas con Javi, qué loco lo que decís, ¿no? Que no hay una carrera de iluminador y sí hay de técnico en sonido, ¿no? sí. Tendrías que abrir una, mira, ya está. Está bien, lo voy a tener en cuenta. Sí, realmente pasa que, a ver, uno puede aprender un montón de cosas trabajando, Claro. compartiendo con colegas información, creo que es súper importante, por eso valoro mucho estos espacios, porque Y es clave. charlar y hablar es clave, es clave. Pero bueno, pasa que hay un montón de cuestiones, ¿no? Que si uno no se instruye, se puede poner en riesgo a uno y puede poner cuando nosotros trabajamos con público, ponemos en riesgo al público también, ¿no? Y hay un montón de data también, ¿no? Para exprimir el equipamiento que tenemos, más allá de la prueba y error. Digo, normalmente hay alguien que ya lo probó, que ya lo hizo. Entonces tiene ese resultado, esa forma que se cree que es más óptima para hacerlo. Entonces digo, está bueno también tener esa data y me encontré con esto, de que ¿no? terminaba mi educación secundaria y quería saber más, quería estudiarlo en la institución y me costó encontrar. Y por sobre todo cuando encontré me di cuenta que muchas de esas instituciones, las instituciones que lo ofrecían, normalmente no abrían esas cursadas porque no había alumnos. Había uno, Claro, dos. no había muchos cupos. No había, claro. Entonces creo que está bueno hablar de iluminación. Es algo en lo que creo que cada vez hay más gente que se interesa. Está súper bueno. Y digo, hablar de iluminación y pensar en un foco es como... eh, a- 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 digo, hay,
hay muchos más recursos que se utilizan hoy en un espectáculo. Ahora quiero entrar, digo, no quiero ya meterme de lleno, pero hay un montón de cosas, ¿sí? que se pueden Que utilizar. vamos a ir entrando ahora de a poco. Claro, de a poco, porque si no voy a la pileta. Bueno, contanos, No tires todo. contanos un Tiraba todas, poquito. todo. Contanos un poquito cómo por ahí cómo has ido aplicando o llevando estos conocimientos, porque supongo que del campo teórico al campo práctico hay una brecha muy Claro. grande, sobre todo con lo que nos cuesta a nosotros acceder a la tecnología, ¿no? ¿Cómo lo has llevado con tus proyectos o con tus emprendimientos? Contanos un poquito qué tipos de show por ahí son los que te gusta trabajar, las puestas escénicas o tu marca, ¿no? Claro, exacto. Bien. Gracias, Nacho, por la Se ve que te conoce, Nacho, no sé Sí, si... sí. Hay una larga No sé si trayectoria algo juntos pasa. por acá. Hay Bueno, una larga trayectoria juntos. Los primeros equipos que utilicé, como digo, nosotros teníamos una iluminación muy rústica, muy casera. Inclusive entre los iluminadores y los DJs más de la vieja época han conocido una lata de duraznos o alguna lata la que metálica. hacíamos en la escuela para el teatro. Claro, exacto. Bueno, con eso íbamos probando, ¿no? Y los primeros equipos pro que utilicé, que los utilicé re de chiquito, me acuerdo que hicimos una obra en el colegio, era un proyecto y bueno, en el colegio no había técnica, entonces no había equipos para hacerlo, y necesitábamos iluminación. Entonces fuimos a, a una empresa de acá de La Plata que hace rental y elegí tachos de LED, lo que yo no sabía que eran, pero elegí tachos de LED y me dieron los cables, una consola, ¿sí? para manejarlo. Y me dijeron, esto funciona así, así, asá. Tuyo. Lo tenés que devolver este día. Hacelo. Claro. Y me acuerdo que puse todos los tachos en el living de mi casa, los conecté y empecé a probar. Y todo fue a lo largo de este tiempo. La primera época fue así, ¿no? Fue encontrarme con ciertos artefactos, probarlos e investigar. Lo primero que recuerdo que sumamos a nuestro emprendimiento fueron tachos de LED y nos impresionamos con todo lo que se podía hacer. Era un artefacto que se podía utilizar para hacer un ambiente con algún color, para decorar, se podía utilizar para el momento del baile, era súper práctico. Y bueno, eso es parte de la iluminación inteligente, ¿no? que viene muy fuerte desde estos años, que bueno, que son todos estos artefactos que se pueden controlar, ¿no? Mediante una consola. Ahora vamos a entrar de nuevo, pero quiero decir, fuimos yendo a eso, porque nos dimos cuenta de las ventajas de todo lo que se podía lograr. Yo trabajo mucho en lo que es eventos sociales, años de 15, casamientos, llevan una producción en donde tenemos que tener en cuenta que se trabaja. Hay un diseño, ¿no? Hay un diseño, claro, hay un Claro. diseño, se trabaja con varios colegas. Nosotros tenemos que tener en cuenta cuando, por ejemplo, como iluminadores de un evento social, tenemos que tener en cuenta la cámara, es lo primero de todo, de tanto de lo que es video como lo que es fotos. Normalmente trabajamos con una ambientadora, con un ambientador, un decorador, quien maneja la onda, la temática de esa fiesta, ¿no? Entonces nosotros utilizamos los recursos que tenemos, con la intención y el conocimiento que tenga ese decorador, ambientador. Tengo una pregunta. Sí. El tema de la elección de las luces, ponele, ¿no? Sí. Ahora te voy a Sí. preguntar, ¿qué colores usás más vos? Te la voy a preguntar después, o sea, ¿qué colores te gustan poner más vos, a vos, Nico, ¿no? Pero digo, ¿y el tema de la elección de los colores va relacionado con todo esto de según la tarjeta, digo, según el lugar, según el vestido, no sé, digo, se me ocurre, ¿no? No sé. Sí, está, ¿Cómo es es eso? muy, No tengo idea. es muy acertado. Acá tenemos la suerte acá en La Plata de que hay eventos que puede ser el mismo tipo de evento, por ejemplo, un cumpleaños de 15, pero puede ser que se haga en un salón más típico, más formal, más lo que consideramos común, ¿no? Un salón con mesas, con manteles, con cubrecilla, Claro. o una
en un salón, sí. También podemos tener una boda en una quinta, o en una zona más yendo para el campo, en donde tenemos una boda un poco más rústica, donde predominan más los colores verdes, colores más dorado, ámbar. Jugamos mucho, son dos fiestas diferentes. Cuando uno tiene una fiesta por ahí en un salón típico, por ahí se puede jugar con el color que elija, por ejemplo, la quinceañera su vestido, o los novios, un color que les guste, que eso va, digo, todo en conjunto con la tarjeta, con los manteles que se eligen, con la ambientación. Digo, se crea una temática en la fiesta, que normalmente si hay un decorador o un ambientador, se hacen reuniones en las cuales, en base al deseo de la quinceañera o de los novios, la ambientadora diseña, y nosotros acompañamos ese diseño de esa idea con los materiales que tenemos, analizamos qué se necesita para lograr eso, lo diseñamos y lo hacemos. Eso sería tu preproducción, o sea, no Claro. solo la cantidad de tachos que vas a llenar, sino que también los colores que vas a usar, en dónde Claro, los vas a poner, qué salón, claro, hay que hacer exacto, se hace un estudio. Nosotros tenemos varias reuniones previas de lo que es la música, de lo que es el timing. En esto vamos uniendo todos los rubros. Por ejemplo, en lo que es la música sí queda para nosotros. Pero cuando hablamos de luz, de temática, quedamos, como digo, con los ambientadores, con los fotógrafos. Cuando hablamos de timing, hablamos con el catering. Sí, quiero decir, lo estoy llevando más para el lado de eventos, ¿no? Pero desde el lado de la iluminación es súper importante. Si nosotros tenemos una banda, por ejemplo, en algún momento de la noche, tenemos que diseñar, tanto con el tema de sonido, con el de luces, dónde va a estar la banda, cómo. Tenemos que analizar las cuestiones del lugar, tema electricidad, si podemos colgar, si tenemos que llevar nosotros torres de elevación. Sí, hay un diseño previo. Sí. Es un concepto, o sea, es un concepto con un criterio en sí mismo, ¿no? Con un criterio propio. Porque si te pones a pensar, es como que cuando llegás a la etapa de diseño estás muy lejos de simplemente llegar y de una manera random o aleatoria tirar par LED por un lado y halógenos por el otro. Y ese criterio responde, como vos bien decías recién, con un concepto de la iluminación como recurso, ¿no? ¿Cómo sentís la iluminación como un recurso? ¿Tipo énfasis? ¿Cómo lo ves? ¿O cómo lo vivís vos desde el control? Bien. Lo que yo pienso cuando me toca iluminar, es un show, un evento social, siempre hay una idea, un concepto. Tengo que iluminar esta banda. ¿Qué género toca? ¿Qué tipo de canciones toca? ¿Cuál es la lista que van a hacer? ¿Cómo son esas canciones? ¿Qué transmiten cuando uno las escucha? Claro. Con los ojos cerrados. ¿Qué te pasa cuando escuchas esa canción? Ok, eso que te pasa, ¿es lo que quería generar la banda? Capaz que no es lo mismo. ¿Y con qué nos quedamos? ¿Sí? Entonces, ahí va. Vos, con los ojos cerrados, si escuchás algo, por ejemplo, lo podés llevar a donde vos quieras, según cómo te sientas, según lo último que estuviste pensando. Si vos ves una persona parada con una luz, no es lo mismo que esa luz esté de frente, que esté de arriba, que haya un color, ¿sí? Todo eso le va dando identidad a eso que escuchamos. Entonces, nada, cuando me toca sentarme a diseñar algo, me gusta prestar mucha atención a lo que la persona o las personas quieren, ¿sí? Y es a partir de eso ponerle mi toque y siempre, como digo, lo que más me toca hacer es lo que llamamos iluminación de batalla. Pocas veces está la posibilidad de iluminar con un montón de recursos, ¿sí? Normalmente la situación que tenemos es un presupuesto y en base a eso tenemos que ir viendo qué podemos hacer. Entonces, ahí está la creatividad, ¿no? Y quiero saltar algo, quiero tirar un concepto. En el teatro griego, obviamente no había electricidad, no había iluminación. El escenario y la parte del público de butacas estaba ubicada de tal forma, sí, que la luz no daba hacia el público,
sea, estaba detrás del público, y daba hacia la parte de lo que sería el escenario, ¿no? Entonces digo, ahí está la idea de que cuando uno empieza a pensar una apuesta, digo, para un evento social, para un show, uno no tiene, a mi forma de verlo, ¿no? Y en el nivel en el que lo estamos haciendo, uno tiene que tratar de pensar, ok, tengo esto, ¿qué puedo hacer? Y ahí está, es muy importante la parte del diseño para tener esos resultados. No sé si respondí la pregunta. Sí, perfecto. Está perfecto. ¿Y con cuánto es lo mínimo para vos, para Nico? Digo, ¿cuánto es lo mínimo? Digo, porque por ahí tenés 2 tachos y haces magia, ¿no? Por ahí yo si tengo 800, por ahí no hago absolutamente nada, pero vos tenés 2 y está fantástico. No sé. Depende de lo que quieras hacer. Depende de lo que quieras hacer, está bien. Perfecto, dependiendo de eso. Depende de lo que puedas. Si sos un artista, por ejemplo, sos un guitarrista solista que vas a cantar y estás en un barcito muy chiquito, con un público, es muy íntimo, todo, capaz que con 2 tachos LED te alcanza. Claro. Para generar. Capaz que si es un evento social, digo, en el que tenemos que, o un escenario muy grande, en el cual, digo, luchamos contra la oscuridad y tenemos que iluminar, y realmente también podemos entrar más adelante en conceptos y demás, pero normalmente lo que uno busca como iluminador cuando hay un show es que ese artista al que la gente va a ver se pueda ver, se distinga, ¿entiendes? O sea, si yo pago una entrada para ir a ver a Nicolás Mazón y se para delante del escenario y no se ve, al iluminador a mi forma de ver las cosas, lo van a matar. Entonces, sí, luego puede haber una intención que la luz no sea de frente, ¿no? Y se pueden generar otras cosas, eso seguro. Claro. En el teatro debe ser diferente también. Ahí por ahí se debe jugar un poco más, ¿no? Por ahí no es un evento social como el que vos hablabas. Por ahí si en el teatro hay una luz, ¿no? Que sea muy tenue, bueno, es un diseño. Sí, claro. Hay mucha diferencia hay entre lo que es el teatro y lo que es los shows en vivo musicales. Sí. Juegan otros colores, otros tiempos. Se deja, o sea, digo, en ambos normalmente se cree, digo, que en el teatro uno se encuentra con artefactos convencionales, ¿no? Con lico, con lámparas par, ahora también vamos a describirlos, ¿no? Pero que uno se imagina algo como muy antiguo. No sé, yo pienso en el teatro y me imagino eso. Y la verdad es que hay un montón de tecnología, pero capaz que los artefactos que se usan para un show en vivo no en el teatro se usan para funciones diferentes. Por ejemplo, los cabezales móviles es una herramienta que viene desde hace años, no es nada nuevo. Para el que no sabe, el cabezal móvil es un artefacto. Estaba por decir eso. Para tratar de llevarlo, ¿no? Bajarlo. Ok. Para tratar de explicarlo, imaginemos una linterna, ¿sí? Que tiene movimiento para arriba y para abajo y para los costados. ¿Sí? De una forma muy burda, digo, ¿no? Un cabezal móvil suele tener muchas más funciones que una linterna, pero como para que se pueda entender, es la posibilidad de mover en forma remota un artefacto de iluminación, sí, que está dentro de ese, mediante motores. ¿Sí? Los cabezales móviles en un show, por ejemplo, musical, pueden pasar a formar parte de lo que es la imagen como un efecto, ¿sí? Y no como una herramienta. Quiero decir, nosotros en un show en vivo tenemos luz específica para el artista, tenemos colores, pero también tenemos un show normalmente en los recitales de móviles que van por un lado para el otro, tenemos colores que cambian. Por ahí en el teatro, esos cabezales y esas herramientas nos permiten ahora en la actualidad resolver un montón de funciones. No, quiero ordenarlo para que se pueda entender. Nosotros en el teatro, o en la iluminación antigua, nosotros teníamos un artefacto convencional, una luz, ¿sí? Luz halógena, que nosotros le podíamos poner un filtro. Y esa luz cálida podía pasar a ser verde. Pero ese filtro se colocaba
y se sigue colocando, digo, pero se colocaba desde donde esté el artefacto colgado, si estaba en el techo, te subís con la escalera, pones el filtro, y una vez que está puesto ese filtro y comienza el show, comienza la obra, eso no se puede cambiar. Eso queda ahí. Y se prende o se apaga, se le puede regular, pero queda ahí. Es fijo. O sea, no Es se... fijo. Es fijo. ¿Sí? Idem con, por ejemplo, hay luminarias que lo que permiten hacer es regular el ángulo de apertura, ¿sí? De lo que se está iluminando. Bueno, eso es lo mismo. En ese momento, eso se regulaba, se enfocaba, se posicionaba hacia donde el diseñador o el iluminador en ese momento lo chequeaba y creía que estaba bien, y eso empezaba la función y quedaba así. No había forma de cambiarlo. Lo que hace la iluminación inteligente, los tachos de LED, los bañadores de LED. ¿Sí? Tacho, ¿qué es un tacho? Un tacho es, como su nombre lo indica, es una carcasa metálica, es como si fuese un cilindro que adentro tiene una luz, una lámpara. ¿Sí? En su momento eran lámparas halógenas. Ahora vienen tachos de LED. También llamados Donde en algún bache te haces un asado, si se llega a calentar más o menos. Sí, sí, pochoclos. Para el invierno vienen joya, siempre tener un par cerca. Artefactos que utilizaban lámparas halógenas, normalmente acá en Argentina eran de 110 volt, entonces se tenía que hacer algo que se llama hacer una serie, ¿sí? en forma eléctrica, para que conectando dos artefactos de 110 pudieran trabajar a 220 volt, ¿no? Entonces estamos hablando de un tipo de luz que nos permitía un atributo, vamos a llamarle, una función. Bueno, con el tiempo en que se van creando protocolos, se van creando artefactos, ¿no? Ahora vamos a ir a eso también. Lo que se le permite al iluminador es resolver un montón de cuestiones desde un solo artefacto. Quiero decir, nosotros, por ejemplo, una posición, hablemos de una persona, una banda, ¿sí? Nosotros tenemos al cantante que en algún momento se va a ubicar más a la izquierda y en otro más a la derecha. Se mueve, claro, cantante que se mueve, ¿no? Se mueve, ¿sí? Nosotros imaginemos que con un tacho convencional, un par, lo que tendremos que hacer es enfocarlo, uno, hacia ese lugar en donde va a ir, otro en el trayecto y otro en la otra posición. Tienes que pensar 3 movimientos, y si se movió un cuarto, sonaste, o sea, chao. Claro. Entonces, imaginemos que con un cabezal móvil no se utiliza para esto, pero quiero decir, lo quiero hacer lo más gráfico que se pueda. Nosotros con un cabezal móvil, mediante programación, podríamos dirigirlo para eliminar a esa persona o para obtener decisiones. Exactamente. Eso quiero decir. Y con colores lo mismo, ¿no? Digo, nosotros, los iluminadores, cuando queremos generar color, utilizamos dos tipos de mezcla. Mezcla RGB, rojo, verde y azul, y la mezcla CMI. Cian, yellow y magenta. ¿Sí? Cian, amarillo y magenta. Bien. Cuando nosotros queríamos formar un color, por ejemplo en un fondo de un escenario, ¿sí? en una obra de teatro, vamos a poner ese contexto, nosotros queríamos generar un violeta, vamos a suponer. Entonces teníamos que tener, sí podíamos poner un filtro en un tacho par, pero si nosotros queríamos formar varios colores, teníamos que tener un tacho con un filtro rojo, un tacho con un filtro verde y un tacho con un filtro azul. ¿Sí? Entonces, a partir de esos tres, moviendo las intensidades, generábamos ese color. Nosotros con un artefacto de LED, por ejemplo, esos tres colores los tenemos integrados en un solo equipo. Acá viene. ¿Sí? Y me estoy salteando una parte, que es que todos estos artefactos, que se llaman convencionales, ¿sí? que tienen estas lámparas, se manejaban y se manejan mediante un artefacto que se llama dimmer. ¿Qué es un dimmer? ¿Qué es un dimmer? Un dimmer es un aparato, claro, que
es un dimmer? Un dimmer es un artefacto que lo que nos permite es regular la intensidad. No sé si alguno en la casa tendrá, es como una perillita, digo, en las casas, ¿sí? En donde regula la intensidad del foquito. Bueno, el dimmer es lo mismo aplicado a gran escala, a gran potencia, ¿sí? En su momento se manejaba mediante un protocolo, ¿no? Que lo que permitía era simplemente encender y apagar esos artefactos a distancia. Entonces imagínate, en todo ese trayecto al escenario había un cable que iba desde la consola hasta ese dimmer. Y ese dimmer lo que hacía era habilitar o deshabilitar corriente 220 volt en diferentes tomas, ¿no? Lo explico todo así muy sencillo. Ok, entonces Nico decía, ok, yo quiero prender el canal 1. Entonces en el canal 1 de mi consola lo encendía, le daba la orden a ese dimmer y en el toma corriente 1 se encendía. Bien, ¿y qué le conecto a ese toma corriente? Unos tachos par. Vamos a poner unos tachos, ¿sí? 2, porque son 110, entonces los pongo en serie y los conecto. Ok, ¿con qué voy desde el dimmer hasta ese tacho? Con un cable Sí, el de electricidad común. Alargue, claro, exactamente. Gigantescos y pesadísimos. Gigantescos y pesadísimos, ¿no? Imaginemos que el consumo que tienen estas lámparas, estamos hablando de 10 amperes más o menos entre dos artefactos de 1000, ¿sí? Entonces, claro, lo que sucedía es que si nosotros teníamos 5 canales, 10 tachos, ¿no? Teníamos que subir esos 5 cables de corriente en una supermanguera. Imagínense en un escenario gigantesco, había que subir repleto de cables, muy pesados. El ruido que meten también, ¿no? El ruido que meten también, claro. Si uno escucha un show grabado 80, exacto. Es más, si uno hoy va a un teatro y hay artefactos de dimmer, es muy probable que cuando las luces se enciendan por el equipo de sonido se escuche ese bzzz a medida que va subiendo la luz. Sí, ese ruido que se mete. Estos protocolos, sí, Javi. Pregunta, Nico. Sí. ¿Cuál sería tu consejo si nosotros tenemos que armar un grupo, una banda de música, ¿no? ¿Cuál sería el mínimo, entendiendo que si yo pongo, supuestamente hay que iluminarlo de todos los grados, ¿no? Todos los grados posibles. Supuestamente si vos tirás luz de atrás, de back, necesitas más cantidad de ancilúmenes que de frente. Pero yo lo que noto es que permanentemente el lugar que vaya en La Plata se ve poco la cara, se ve poco el cuerpo, el frente se ve poco. ¿Hasta dónde es un diseño y hasta dónde hay errores, ¿no? Porque si voy a, como decías vos hoy, si voy a pagar la entrada para ver a alguien, por lo menos tengo que distinguir quién es, ¿no? Y yo noto que las bandas no se ve prácticamente la cara. Y entiendo que es difícil colgar de frente, entiendo que está el público, entiendo todo eso, pero ¿cuáles serían tus consejos para tratar de envolver al artista de la mejor manera posible? Y la segunda pregunta es, dentro de este contexto, pensar que hoy el registro, tenemos a un amigo que es fotógrafo siguiéndonos, Nico Turconi, necesitando registros para todo, fotografía, video, pantalla LED, que te juega en contra, supuestamente, o te hace levantar la vara de la capacidad de luz que necesitas tener. ¿Cuáles serían los métodos más normales si elevás todo el estándar de ancilúmenes o lo mantenés y jugás con eso y le das espacio a que ellos hagan el registro en algún momento? Bueno, una serie de detalles. Claro, la pantalla te cambia todo también, ¿no? Eleva la cantidad de ancilúmenes, por eso digo, a ver cómo competís, pero básicamente primero es cómo rodeás al músico, cuál sería tu consejo y después cómo haces con los registros, ¿no? Bien, genial. Hay dos tipos de diseños que se pelean un montón. El diseño del espectáculo, es decir, hay un artista pero de fondo está pasando algo espectacular, ¿no? Y ahí entran en juego los movimientos, ¿sí? Los cambios, la escenografía, digo. Y también está la iluminación que va acompañando todo eso, es como más una escena, ¿sí? En la iluminación en donde es como una escena, sí, el músico se ve. La dificultad es que no siempre se pueden colgar los artefactos. ¿De qué forma resolverlo? Lo más común es ver luces de piso, ¿no? Por ahí, por una cuestión de seguridad y estética y demás también, está bueno si se puede llegar a lograr, no necesariamente de frente, ¿sí? Muy de frente,
pero sí tratar de ubicar un trípode, una estructura tipo trus, ¿sí? En los laterales, ¿sí? En la misma línea del músico. Como ¿sí? si fueran calles. Como si fueran calles, exactamente, esa es la palabra correcta. Pero no, sería una calle muy de frente, ¿no? De Porque estamos en frente. el caso del cantante. ¿Sí? A los laterales en las calles ubicar un trípode con una luz a la misma altura. ¿Por qué digo no de frente necesariamente o en diagonal, sino en la misma línea? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ese cantante, ¿no? tiene de fondo una tela blanca con la que nosotros podemos crear Sombra. un Claro. fondo? Claro, tenés una sombra y tenés el manchón de luz blanca, ¿no? Sí, y el sonidista que le vas a pagar al oculista, al sonidista, al Sí, músico. claro, también. De paso. Entonces, claro, para mí una de las mejores formas sería esa, que digo, ahora con un artefacto de cada lado para un espectáculo chico, ¿no? Creo que está más que bien. Mirá. A mí me gusta siempre utilizar luz cálida de frente, siempre, y atrás sí, movimiento, color, pero a mí me gusta que se vea y poder jugar con eso. ¿Qué pasa en el fondo? Aparecieron las pantallas de LED, ¿no? Que tiene una potencia tremenda y en una apuesta un poco más sencilla, donde tenemos tachos de LED, digo, no en cantidad, pero a veces es muy difícil competir con la potencia de una pantalla de LED. Claro. Entonces ahí suceden dos cosas. Si hay un VJ, lo que creo que tiene que haber es un diálogo entre el técnico iluminador y el VJ, de decir, ¿por qué digo esto? Porque si el iluminador hizo un diseño y ese show está programado, está pensado, y hay un momento de oscuridad, por ejemplo, y tenemos la pantalla que está haciendo algo, ese momento de oscuridad no ocurre. Volvemos a la producción que decías hoy, ¿no? Del principio, ¿no? Pero pasado. Claro, o sea, digo, la pantalla hoy pasa a ser parte de la iluminación. Hay quien la quiera usar como un fondo sólido, ¿sí? Hay mucha gente que decide mezclar con rojo, verde y azul, digo, en esto de RGB, y con eso crear colores y acompañar la escena y utilizarlo como un gran bañador. Y si hay contenido en esa pantalla, lo que tenemos que hacer es hablar con el VJ, que conozca el show, que sepa lo que se va a hacer, como para que ni nosotros lo tapemos a él, ni él nos tapa a nosotros. ¿Sí? Digo, pasa de nuevo en este rubro, volviendo a los eventos sociales, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, si es una empresa de DJs y pone música, y nosotros tenemos un catering, y el catering dice, hey, tenemos el helado, hay que sacarlo, porque el helado ya está servido y se derrite. El DJ corta la música y se sirve el helado. Esto es lo mismo, si nosotros apoyamos a nuestros colegas para que el laburo de ellos salga mejor, nuestro laburo también va a salir mejor. Hay un timing, no hay un tiempo. Hay un timing, un tiempo. Haber diálogo, sí, digo, son ambos, tanto VJ como iluminador, son muy importantes en una producción. Normalmente Claro. igual los contenidos, digo, están diseñados tanto lo que sale por pantallas y lo que es iluminación, pero bueno, estamos suponiendo en un lugar en el que llega un iluminador a un escenario, se encuentra con una apuesta y hay una pantalla, y hay un operador de esa pantalla. Eso es de lo que hablo. Dos Sí. cosas tengo rápidas. Uno, Sí. ¿qué pasa con el rojo y la imagen que hablábamos hoy? Que no todo el mundo lo sabe y es algo bueno que podrías transmitir. Dos, Bien. el uso Sí. del humo. No sé si sos partidario del humo. No a todos los músicos les gusta el humo, pero el humo creo que va de la mano con la iluminación. No sé. Bien. Vamos por lo del humo. Hay dos tipos de máquinas. Las máquinas craqueras se les llama y las máquinas de haze. ¿Sí? La máquina craquera es la máquina de humo que solemos ver en casi cualquier lado, en un escenario, en una fiesta, así que se aprieta un botón o se programa y sale humo, un chorro de humo que según el líquido que se utilice varía la densidad, ¿no? Se puede acompañar de un ventilador, por ejemplo, para producir un efecto rebote, abrir ese humo y demás. Es importante el humo en la iluminación para generar algunas cosas, más que nada para los haces de luz. ¿Qué pasa? En ciertas cantidades en el ojo humano no incide tanto, ni es molesto, pero por ejemplo para una foto, cuando hay un flash, o para la filmación, sí. Entonces,
digo, también pasa con los colores, con las intensidades de la luz. Cuando hay, y llevándolo un poco más a la actualidad, ahora nos encontramos con que ya no estamos iluminando para un público que está presente en el lugar, sino que nos ve desde una computadora, un celular, mediante cámara, ¿no? Entonces estamos iluminando para esas cámaras. Bien. Entonces, digo, empiezan a entrar un montón de factores, como digo, el humo, las intensidades, los colores, que nosotros de la misma forma que digo, hay que hablar con el VJ, hay que hablar con la persona que se encarga de cámaras, y nosotros como diseñadores o como iluminadores, tenemos que pensar que estamos laburando para esas cámaras. No es lo mismo. O sea, alcanza con mirar algo, que nosotros estemos iluminando con un cabezal, con un tacho, con lo que fuere, y poner la cámara de tu celular. Y notar la diferencia. ¿Sí? ¿Tiene algo que ver con eso que yo te pregunté del color también? Sí, Claro. exacto. Hay colores que producen una especie de distorsión, saturación, más que nada el rojo y el azul. Sí, que Ahí va. mucha intensidad. Digo, por eso hay un trabajo de diseño siempre en el iluminador, en el ideal, digo. Y siempre hay que tratar de conocer todas las situaciones. ¿Este show en dónde va a ser? Acá. ¿Con qué artefactos contamos? Con esto. ¿Qué tipo de show es el que voy a iluminar? Este tipo de show. ¿Lo van a filmar? Sí. ¿Va a haber público presente? Sí, no. ¿Sí? Cambia todo. En eso incide. Máquinas de haze, que las dejé de lado. Las craqueras, como digo, nube de humo, intensidad, que después la podemos repartir por el escenario, por el lugar en el que estemos trabajando, mediante, como digo, ventiladores y corrientes de aire y demás. La máquina de haze, lo que tiene es que utiliza otro líquido, sí que produce otra densidad. Entonces, lo que se logra es, no digo que son complementarias para mí, una no saca la otra del juego. Pero lo que logramos con una máquina de haze es quizás que se vean los haces de la luz sin interferir tanto en lo que es la cámara. Es muy útil para eso la máquina de haze. Inclusive, en algunos lugares del mundo, la máquina craquera ya no está permitida. Porque es más difícil darse cuenta si hay algún incidente, si hay algún incendio, si hay humo, de que no es intencional. Es más difícil darse cuenta con una máquina craquera porque es muy similar con una máquina de haze. Entonces, en algunos lugares ya está prohibido directamente. Y se usa esa máquina de haze. Que, como no libera una nube de humo, se debe encender antes para que ese lugar se vaya llenando de esas partículas que luego nos permiten ver el haz de luz. ¿Sí? Bien. Un segundito. Estamos ya en los últimos 10 minutitos. ¿Querés compartirnos alguna imagen para que vea la gente cómo funciona esto del diseño? Y si querés también que brevemente nos cuentes cómo es el tema de puentes o circuitos, en el caso que sean lámparas, o el DMX, como para que la gente tenga una idea de cómo funciona el diseño desde la base, ¿no? Bien. Lo primero que tenés que pensar cuando vos diseñás, por ejemplo, sos músico y necesitas luz para tu show. Ok, necesitas algo versátil, ¿no? Para generar diferentes cosas. Acudís a un artefacto no convencional, un tacho de LED, un cabezal móvil, ¿sí? ¿Con qué lo puedes controlar? ¿Con qué se puede manejar eso? Con un montón de cosas. Si no te animás, o si es lo que sabes manejar, o si con eso estás bien, puedes utilizar unas consolitas, son muy chiquitas, de 192, 94 canales, no recuerdo bien ahora, atributos que se pueden manejar de esos artefactos. Es muy sencillo, se conecta con un cable de señal y esos artefactos se enchufan a la pared y ya. Sí, digo a la pared, a la corriente que puede tener cualquier lugar, cualquier casa. Se enchufan y chau, se controla mediante eso. Se puede controlar, por ejemplo, en este caso estos son mis elementos de trabajo. Esto es un controlador MIDI y esta es una interfaz ARNet, ¿sí? Que lo que convierte es la información que está en mi computadora a la señal de MX, que es por donde se comunican estos artefactos. Si sos iluminador y trabajás de esto como programador o como operador, utilizarás consolas más grandes de marcas, por nombrar algunas, Avolite, MA, Chamsys, hay un montón de marcas. Pero artefactos de control actualmente para las luces no convencionales hay un montón. No sé ahí si estás viendo la pantalla, sí, por si te sirve.
No, no la estoy viendo. Ah, no pasa nada. Ok, lo tengo acá en el retorno. Ok, bueno, por ejemplo, esto es una imagen en un diseño 3D, es una herramienta del software de TMA. Lo que se puede, digo, para quien lo está viendo, lo que se puede hacer es ayudarle al diseñador, ¿no? A previsualizar lo que va a suceder y programar lo que va a suceder en ese evento, ¿sí? En esa situación. Es muy útil, es muy útil. Pero son las herramientas que tenemos ahora para diseñar. Antes, los diseñadores de la antigua lo pensaban en su cabeza, lo boceteaban y listo, a dirigir luces, ¿no? Después, si nosotros no queremos utilizar un artefacto no convencional, la diferencia que tenemos, digo, en esto muy sencillo, artefacto convencional se alimenta normalmente a 220 voltios, ¿sí? Para eso utilizo un dimmer, que es este aparato que convierte la orden que yo doy desde la consola hacia esas variaciones en el voltaje final, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, si yo quiero apagar esa luz, en mi consola digo 0, entonces bajo esa luz, y el dimmer lo que hace es cierra ese voltaje, lo disminuye a 0 para que esa luz no se encienda. A medida que yo voy subiendo, el voltaje va aumentando y la luz se va encendiendo. ¿Sí? Todo esto llegando con la energía hasta la luz. Los artefactos no convencionales siempre trabajan con el mismo voltaje de entrada, nada más que se conectan mediante unos cables de señal. Esta información que yo le estoy dando llega en tiempo real al artefacto. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué nos ahorramos? Más que nada en los artefactos convencionales, que tienen un montón de consumo. Achicamos un montón lo que es electricidad, cableado de electricidad para alimentar todos esos artefactos, y lo reemplazamos por algo más seguro, si se quiere, pero más simple, que es simplemente tener la señal y el voltaje, pero normalmente los artefactos más modernos tienen un consumo de energía mucho menor a los convencionales. Sí. Espectacular, espectacular. Bueno, Nico, muchísimas gracias. Estamos de a poquito, muy de a poquito llegando al final y la verdad, sinceramente, es excelente poder compartir estas cuestiones de perspectiva, criterios, estas conceptualizaciones que tienen que ver, ¿no? con capacitarse en la iluminación, pero desde el diseño, que es realmente lo importante para que funcione como parte del discurso artístico y no estemos generando una cierta disrupción. Así que bueno, queremos darte las gracias y preguntarte si querés hacer alguna conclusión para alguien que está iniciando con estos 2 minutitos que nos quedan. ¿Alguna conclusión o algún mensaje para los iluminadores que están comenzando? Bien, bueno, muchas gracias por el espacio, ante todo. Y bueno, si vos crees, te gusta la iluminación o crees que es un recurso necesario para tu presentación, lo que te recomiendo es que leas un montón, que busques un montón en internet, que no tengas miedo si no está en español, y por sobre todo que busques capacitarte en algún tipo de curso, en algún tipo de institución. En la UNA, en Buenos Aires, la Universidad Nacional de las Artes, hay una carrera de diseño muy interesante. Si vos querés diseñar iluminación, pero no tenés los conceptos sobre artefactos, no tenés sobre ángulos, sobre posiciones, sobre electricidad, es muy difícil diseñar. Entonces digo, todos esos conceptos van juntos. Que busquen capacitarse, que prueben. Siempre es muy importante la seguridad, ante todo, cuando uno trabaja las herramientas de seguridad, los guantes, los zapatos, los anteojos. Y cuando uno cuelga una estructura, cuando uno levanta la estructura, tener bien calculado el tema de los pesos, las lingas de seguridad. Esto es muy importante. Es muy breve el tiempo como para seguir, pero digo, tener en cuenta conceptos teóricos de diseño, tener en cuenta conceptos teóricos de electricidad y tener siempre en cuenta la seguridad y la creatividad ante todo. ¿Sí? Bien. Nico, ¿y dónde te pueden encontrar para cualquier cosa que te quieran hacer una pregunta? Repetinos tu Instagram. Bien, mi Instagram es Nico Masón, con S DJ, ¿sí? Nico Masón DJ. Y hay un pequeño canal en YouTube que también se llama Nicolás Masón, en el que pueden encontrar algún tutorial de comparativa de artefactos comunes que son los primeros que encontramos, ¿no?
Genial, Nico. Le damos el pie a Javi, que quería comentarnos algo. Javi. Chicos, nada, el viernes que viene, el viernes próximo, en una entrevista, el viernes a las 19 horas va a estar Alito Blanco, que es operador de sonido y es el operador de monitores de Miranda y de varias bandas más de Buenos Aires, donde nos va a traer su trayectoria desde su rancho natal, pasando por su instrucción en La Plata y ahora trabajando en Buenos Aires. Recordarles al público eso y que nos auspicia EMU, Educación Musical, y la Ferretería del Audio en Buenos Aires, el proveedor principal de equipamiento. Bueno, Sí. queremos renovar el agradecimiento para todos ustedes. Gracias Nico Mazón por compartir todos estos conceptos. Esperamos volver a encontrarnos prontos en algún otro webinar o entrevista. Y como siempre, darle las gracias a la gente que participa desde su casa en este formato de plataforma educativa digital. Así que sin mucho más, de parte mía me despido, dejo a mis compañeros y esperamos verlos prontito el próximo viernes con más de esto, que es capacitarse a través de Instagram Live. Muchas gracias, gente. Les mando un saludo grande. Hasta la próxima. Muchas gracias y gracias a todos y a todas por estar. Gracias, Nico. Nos vemos la próxima. Gracias, chicos. Saludos. Dicen que por ser casados somos algo prohibido. Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido. Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos. Que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que dirán. Si la gente habla por hablar, un papel no es la felicidad. Yo te amo y esa es la verdad. Y no saben que todo es fuego y pasión que no se apagará. Yo te lo aseguro. ¿Te imaginas cómo de nosotros han hablado? Dicen que por ser amantes somos descarados y no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como a nadie en el mundo. Yo te amo, corazón. Dicen que por ser casados somos algo prohibido. Que tú tienes tu mujer y yo a mi marido. Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos. Que no merecemos nada, solamente